Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Digitaleras en el que, como ustedes ya saben, cada semana entrevistamos a las voces más importantes del sector de las telecomunicaciones, el ecosistema digital, los medios de comunicación, todas ellas mujeres, porque somos digitaleras. Hoy es un placer de recibir en esta emisión, en esta visita virtual, a Silvia Pérez Chavarría. Ella es directora general de análisis de medios y contenidos audiovisuales en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias por recibir nuestra invitación y participar hoy en Digitaleras. Gracias a ti, Lupita, por invitarme. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que hay mucho que platicar y yo quisiera comenzar, Silvia, por platicarle a nuestro público de Digitaleras sobre quién es Silvia Pérez Chavarría. De entrada, eres comunicóloga, haces una labor muy importante dentro del órgano regulador de las telecomunicaciones y pues yo te quisiera preguntar cómo es que llegas a esta parte, a esta trayectoria profesional desde el área de la comunicación. Cuando hablamos de telecomunicaciones y radiodifusión, generalmente pensamos en las profesionistas dedicadas a la ingeniería, al derecho, a la economía, pero difícilmente identificamos perfiles tan fuertes como el tuyo desde el área de la comunicación. Cuéntanos un poquito más, por favor. Pues sí, Lupita, yo, como bien lo mencionas, estudié Ciencias de la Comunicación, y a lo largo de mi trayectoria, pues he trabajado en los medios, tanto públicos como privados. También estuve en productoras independientes, realizando, produciendo, haciendo guión. O sea, he trabajado, pues, ¿no? Como mencionas en los medios. Entonces, pues recibí una invitación a participar, a formar parte de la unidad de medios y contenidos audiovisuales y pues sí fue un cambio distinto, o sea, sí, digo, no lo pensé mucho, pero sí fue introducirme a pues a un ambiente, como dices, sumamente especializado. La invitación, pues me la hicieron dada mi trayectoria, mi perfil, porque finalmente al conocer, ¿no? Por dentro cómo funcionan los medios, pues es una experiencia que puede aportar justamente a la unidad como no sé si los, bueno, sí lo sabes, tú sí lo sabes y bueno, para que la gente que nos ve y nos escucha también lo sepa, la unidad de medios y contenidos audiovisuales tiene, digamos, como función principal generar la política regulatoria y observar, ¿no? Y vigilar que se cumpla. Entonces, es una unidad que está conformada por, digamos, la parte legal, los abogados, que son quienes generan toda esta política, estas propuestas de política regulatoria, y la parte de vigilancia, que es la parte que me toca a mí, en la que pues observamos que se cumplan diferentes preceptos que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión marca en materia de medios y contenidos audiovisuales. Y bueno, pues es ahí que se dio afortunadamente esta invitación y esta participación que la verdad a mí me ha dejado mucho, como yo te comento, antes trabajaba en los medios y ahora trabajo del lado del regulador. Entonces es muy interesante estar en ambas partes, ¿no? De esta, pues, ecosistema, como bien lo mencionas, y pues se aprende muchísimo también, ¿no? Por supuesto, cuando pensamos en medios y contenidos audiovisuales, que es el área en la que tú estás, en el IFT, justamente el equipo que diriges dentro de esta institución, pues pensamos, lo primero que se me ocurre a mí es que los medios y los contenidos audiovisuales han cambiado mucho a lo largo de los años. Ahora tenemos un ecosistema mucho más dinámico, más fuerte, más interactivo. Las audiencias también hemos cambiado y pues es ahí donde quisiera preguntarte cuál es el principal cambio que identificas. Ahora nos decías, he trabajado del lado de los medios de comunicación, que es todo un universo en su totalidad, y ahora del lado de la regulación, pues observando lo que hacen los concesionarios, lo que hacen los productores de contenidos. ¿Cuál es el principal cambio que tú identificas tanto en tu labor profesional como en el mercado mismo, que como decimos, ha cambiado mucho a lo largo de los años ahora en este ámbito digital? Pues sí, tú sabes que a partir de la ley, ¿no? Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues ha habido muchos cambios.
No solamente creo yo, digamos, en diferentes ámbitos, ¿no? En la parte técnica, en la cuestión de la oferta, ¿no? Con la TDT, pues tú sabes, hay una mayor oferta de canales de televisión, ¿no? Tenemos también, y del lado de los contenidos, pues también, y de la comunicación en sí, porque las audiencias, si bien antes éramos pues un poco más pasivas, ¿no? La información era, digamos, en un sentido, pues ahora es convergente, ¿no? Y entonces con el surgimiento de las redes sociales y que son herramientas que también los medios tradicionales utilizan, pues para seguir, digamos, manteniendo el atractivo hacia sus contenidos, este hecho de que todos tengamos esta facilidad de conectarnos, ¿no? Con los artistas, con los incluso con, pues, con los directores de los canales, con los programadores y tal, pues enriquece todo este ecosistema. Entonces yo veo que se ha vuelto todavía más complejo, pero a la vez nos exige a todos ser mucho más responsables, no solamente a los que transmiten, a los que emiten, sino a nosotros como consumidores, ¿no? Como audiencias, porque siempre decimos, no, pues es, digamos, queda la responsabilidad del otro lado, pero no, ahora veo que todos, ¿no? O sea, pienso y creo, y nosotros pues desde el instituto trabajamos mucho en lo que es la alfabetización mediática informacional, justo para hacer conciencia, ¿no? En todos los sentidos, porque tú sabes que pues una sociedad democrática es aquella en la que todos, nuestra voz cuenta, ¿no? Podemos expresarnos libremente, como lo dice también la ley, ¿no? Es nuestro derecho y es muy importante que hagamos conciencia y seamos responsables todos de lo que emitimos y de lo que consumimos, ¿no? Entonces sí veo que ha habido una evolución importante y por parte de nosotros, por ejemplo, de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, realizamos muchos estudios que justo reportan cómo se hace este consumo, qué es lo que está sucediendo, qué relación existe entre pues audiencia y diferentes grupos etarios, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha relación justo por esta cuestión de los derechos de las audiencias, de observar los tiempos máximos de publicidad, de observar la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, tenemos que generamos muchos estudios que permiten a la industria, a la academia y a la sociedad en general saber qué pensamos todos como audiencias. Y es un punto de partida justo para poder tomar decisiones en cuanto a política pública. ¿No? Claro, es bien interesante esto que comenta Silvia, porque quizás para quienes estamos del lado de los medios o quienes se encuentran del lado de la academia o bien en la trinchera del órgano regulador, hablar de derechos de las audiencias es algo como muy común, pero quisiera pedirte si nos podrías explicar un poco más en qué pensamos y a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos de las audiencias, porque recordemos cuando hace algunas décadas la televisión era este medio, la radio, este medio pues unidireccional, donde recibía la audiencia esta información, el contenido completo, pero pues la interacción con la audiencia era tal vez por carta, tal vez por una llamada telefónica y podía tardar horas si bien nos iba, o tal vez días, o tal vez nunca. Ahora pues estamos en una realidad distinta donde pues las audiencias podemos decir en tiempo real lo que pensamos de cierto contenido, pero los derechos de las audiencias, ¿cuáles son? Por así algo como muy breve, ¿cuáles serían los que te llegan a la mente que pudieran ser interesantes? Pues mira, hay varios, ¿no? Pero particularmente, por ejemplo, la cuestión de tener mecanismos de accesibilidad, ¿no? Que es un derecho para las audiencias con discapacidad y que la ley lo contempló. Pues ese, por ejemplo, es un derecho a que los medios tengan subtitulaje oculto o lengua de señas mexicana, ¿no? Ese es un derecho. Otro derecho es también a que tengan, digamos, o es más bien una obligación para los concesionarios el que tengan código de ética, ¿no? Y ahí esta parte es muy interesante porque ahí los medios deben relacionar, ¿no? ¿Cuál va a ser, pues ahora sí que el perfil, cuál es su misión, su visión, ¿no? De lo que ellos van a emitir. Entonces, esa parte, por ejemplo, también es muy interesante. En realidad, en el artículo 256 están todos los derechos para quien los quiera leer. Nosotros tenemos en nuestro sitio Somos Audiencias, publicamos
digamos, están todos los derechos, y también tenemos una infografía de cómo ejercerlos, ¿no? Porque pues sí hay que llevar todo un procedimiento cuando tú tienes derecho, digamos, a comunicar a tu medio, decirle al defensor de ese medio, mira, me gustó esto, dijeron lo otro, ¿no? Porque eso, pienso yo, a final de cuentas, aparte de que pues debe existir, es una forma de que la propia audiencia se haga responsable también de pedirle a los medios, mira, esto sí me gusta, esto no. Y es una herramienta también muy valiosa, desde mi muy humilde punto de vista, de los propios medios, ¿entiendes? De poder ellos también conocer qué es lo que, digo, que siempre muchos son muy, están muy interesados y entablan conversación con sus audiencias, pero es una manera también de recibir aquello que la gente le está gustando o no le está gustando de lo que ellos transmiten, ¿no? Entonces, es un catálogo y que yo les invito a todos a leerlos, a conocerlos y a ejercerlos, ¿no? Sí, por supuesto. Si no conocemos nuestros derechos, pues no los podemos ejercer. Esa es una realidad. Y una frase que escucho mucho de parte del IFT, del regulador, es que todos somos audiencias. Y ahora que comentas este tema de la responsabilidad que también tenemos como audiencias de ver el contenido, de interactuar con la figura del defensor de las audiencias para comunicar algo que no me esté a lo mejor sumando, algo que me incomode o que tenga incluso estereotipos de algún tipo, pues entonces justamente ahí es en donde es importante que como audiencias pues asumamos un control de lo que consumimos, ¿no? Por eso decimos consumimos Ujú, contenido, porque es algo que ujú. nos nutre, que nos aporta o no, dependiendo, ¿no? Ujú. También de qué se trate. Claro. Y ¿sabes qué? Todos tenemos derecho a decidir qué queremos, o sea, igual tú te quieres entretener con algo ligero, o sea, cada quien puede consumir lo que desee, ¿no? La cuestión aquí es estar consciente, ser también un poquito crítico respecto de lo que vas recibiendo, ¿no? O sea, igual yo quiero consumir, porque es una cuestión que platicamos, todo el tiempo estamos comunicándonos, todo el tiempo estamos recibiendo, es una avalancha de información de diferentes, bien empaquetada de diferentes maneras, pero es importante que todos nos hagamos, repito, responsables de aquello que sí me gusta, no me, ok, voy a pasarla, ¿no? Bien y todo, pero también tengo que fijarme, ¿no? ¿Qué me está diciendo y cuál es el trasfondo para decidir si quiero continuar, ¿no? Viendo eso o incluso puedo manifestarme como, ¿no? Repetimos con los medios, mira, a mí no me gusta esto, ¿por qué no abordas tal tema? O sea, creo que esa es una cuestión que nos puede enriquecer, ¿no? Como sociedad. O sea, esa Claro. sociedad participativa es la que va orientando y va diciendo, mira, queremos por aquí, por acá, y los medios pues también tienen que ser sensibles a ello, ¿no? Que pues muchos lo son, no, muchos lo son, pero pues siempre es interesante que juntos vayamos, ¿no? Construyendo una sociedad mucho más participativa. Sí, por supuesto. Iniciábamos esta charla, Silvia, hablando de tu perfil como comunicóloga y no quisiera dejar pasar la oportunidad de que nos pudieras comentar, y sobre todo para quienes nos están viendo y que quizás están decidiendo qué estudiar o tal vez hacia dónde dirigir su mirada en el ámbito profesional, ¿cómo es que una persona, una profesional en la comunicación puede encajar, decíamos, en este ámbito tan técnico de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, desde otro ámbito, que es el de la regulación, el de la observancia de las reglas, y no precisamente pues en lo tradicional, ¿no? Mm. Como una servidora que estamos dentro de los medios de comunicación haciendo contenido y siendo parte de esta producción de información, sino que también hay otras aristas y otras oportunidades que se pueden dar en un ámbito aparentemente pues distinto y que sería muy importante que nos pudieras compartir la experiencia, porque pues bien sabemos que en el sector de las telecomunicaciones, las profesionales en este sector, mujeres, pues aún tienen una representatividad muy baja, es apenas del 33%, y es importante, pues bueno, pues que vayamos sumando más profesionales del área de la comunicación.
Sí, claro que sí. Pues mira, personas como yo con este perfil aportan, ¿no? Justo te digo, en la unidad de medios y contenidos audiovisuales, en esta generación de propuestas de política regulatoria, muchas veces los abogados o los ingenieros o incluso los economistas tienen una visión del fenómeno, eh, pues especializada y técnica, ¿no? Y el área de comunicación, personas que como yo, porque en la unidad hay mucha gente que también ha trabajado, que es de la misma carrera o de publicidad o de mercadotecnia, eh, podemos aportarle, ¿no? Digamos, la experiencia y lo que sabemos que sucede y se hace ya, digamos, una visión mucho más redonda, más completa para hacer una propuesta mucho más, digamos, no quiero decir, no quiero utilizar la palabra de correcta o incorrecta, pero quizá una más completa, una visión más completa, ¿no? De lo que es el fenómeno y de lo que se trata, pues que sea asertiva, ¿no? Entonces, sí hay, o sea, nosotros podemos converger, podemos sumar a esa visión y bueno, pues los comunicólogos como sabemos, ¿no? Como tú y yo, pues nos podemos desempeñar honestamente en muchos ámbitos, ¿no? En cualquier ámbito porque lo hemos platicado y repito, la comunicación está en todas partes, ¿no? Desde cómo te vistes, desde cómo la no verbal, ¿no? Todo comunica. Y hay tantas técnicas que se han desarrollado que se pueden implementar, ¿no? Pues muchos ámbitos y en este particularmente, pues estamos hablando de los contenidos que se difunden a través de la televisión, la radio abierta, de paga, ¿no? En fin, tenemos mucho que aportar y es una visión que suma, ¿no? Desde mi punto de vista, suma a esa, digamos, nosotros también somos técnicos, por decirlo así, o especialistas en ese, en ese ecosistema, ¿no? Mediático y junto con lo técnico y lo especializado, que son las leyes, que es la ingeniería, que es la economía, pues pienso que hace un buen match, ¿no? Y nos permite tener, digamos, una visión más completa del fenómeno. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, justamente lo que comentas es interesante, es importante, sobre todo ahora que tenemos cada vez más, pues, un ecosistema digital más activo, más dinámico y pues pensando en que hay pocas mujeres en el sector de las telecomunicaciones, pero que también hay tecnologías nuevas que cada vez pues vamos a ver más de manera más común, tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, en las que no solamente las comunicólogas, sino también filósofas, tal vez sociólogas, estas profesionales de las áreas de las ciencias sociales, pues por supuesto que es importante que haya más profesionales como tú. Una pregunta que también te quiero hacer, Silvia, aprovechando tu presencia en Digitaleras, es, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que identificas para las mujeres en el área de la comunicación en un ámbito pues cada vez más digital? Hablábamos hace un momento de los contenidos y los medios en el ámbito tradicional, pero pues ahora pues tenemos un aspecto cada vez más digital y pues sin duda ha cambiado y también los desafíos en materia de género. No sé si tengas alguna opinión que nos puedas compartir. Pues más que un reto, yo lo que veo es una obligación de estar informadas, de estar al corriente, de estar preparadas, ¿no? No dejar de prepararnos porque, pues además, todo va con una velocidad espantosa. Entonces, tienes que estar al día. Yo sé que hay un mundo de información, pero también hay que ser selectivo, tratar de, tampoco puedes abarcar todo, pero sí hacerte, digamos, dos o tres temas en los que debes especializarte para poder, en cuanto sea necesario, cuando tú tengas que participar, pues tener esas herramientas y ese bagaje, ¿no? Que te permita desempeñarte mejor y además hacer propuestas, ¿no? Creo Sí. que eso es más que nada el reto.
Sí, fundamental. Sí, por supuesto, Silvia. Oye, pues te agradezco de verdad muchísimo la oportunidad de platicar, de conocer más sobre tu perfil. Creo que es fundamental visibilizar el esfuerzo, las trayectorias y sobre todo lo que hacen cada vez más mujeres en el ámbito de los medios, de los contenidos audiovisuales. Y pues bueno, para cerrar y ponerle ese brochecito de oro a esta emisión, quisiera preguntarte si nos puedes compartir, no sé, alguna película, algún libro, algo que te mueva, ya sea para el ejercicio diario de tu profesión o algo que simplemente diga, pues hemos estado platicando de medios, de contenidos sería genial que pudieran ver alguna película o leer algún libro. Es una parte que nos interesaría mucho que ojalá nos pudieras compartir con Digitaleras. Pues yo creo, Borgen es una serie danesa que pues conjunta varios de los temas que hemos hablado. Por un lado dos mujeres, una primer ministro y una periodista, cuyas pues trayectorias se van entrecruzando y es bien interesante porque hablan todo el tiempo, o al menos tú ves cómo se desenvuelven en el ámbito de la ética profesional, tanto para la primera ministra con las decisiones que toma, que pues evidentemente tienen que ver, ¿no?, con todo el país y a nivel internacional, y todos los dilemas, ¿no?, a los que ella se enfrenta, y cómo siempre digamos, su rectitud y su ética profesional la llevan a tomar ciertas decisiones, a veces dolorosas, a veces no, y justo lo mismo le sucede a la periodista, ¿no? En un entorno en el que decir, ¿no? Es oportuno o no dar una información, es válido, no es válido, o sea, tenemos que darlo a conocer, ¿no? Justo esta libertad de expresión, o sea, es bien interesante. A mí creo que esa es una serie que toca estos temas y obviamente, pues, aun cuando son países del primer mundo, pues también se enfrentan a cuestiones de género, ¿no? Veladamente y en otras no, y todo el tiempo está sobre la mesa esa cuestión también, ¿no? Entonces, para mí, es una serie que pues engloba estos temas que son interesantes pues para todas las mujeres y para los hombres también, ¿no? Porque no olvidemos que para que logremos, ¿no?, al final de cuentas un piso parejo, pues tenemos que ir juntos, ¿no? No es unos sobre las otras o las otras, ¿no? No, es ir juntos y cada quien, digamos, que tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, esa es una serie que yo les recomiendo, es danesa, sí es un poco duro el lenguaje, pero es muy interesante. Una fabulosa recomendación. Y bueno, pues por supuesto que hay que nutrirse de estas recomendaciones de las especialistas en este ámbito más del entretenimiento, quizás de aportar algo más al conocimiento, pues un poco más de una manera más relajada. Silvia, pues de verdad que ha sido todo un agasajo poder platicar contigo. Gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento, la perspectiva que tienes sobre esta nueva forma de hacer, de comunicación y de analizar los medios y los contenidos audiovisuales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupita. Gracias por invitarme y pues espero que haya sido entretenido. Fue entretenido, pero sobre todo interesante. La verdad es que, como te decía, es bien importante visibilizar más el trabajo que realizan muchas mujeres como tú en diferentes trincheras, desde la regulación, desde los medios, desde la academia, y pues bueno, pues agradecidos y sobre todo orgullosos en Digitaleras tener la oportunidad de platicar con perfiles como tú. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Amigas, amigos de Digitaleras, muchísimas gracias por estar en esta emisión. Los esperamos. Hasta la próxima.